ojo, con esto no estoy diciendo que Kylian Mbappé es malo. Para mí Mbappé es uno de los mejores jugadores del planeta con mucha diferencia, pero para la posición que Real Madrid quiere que Kylian Mbappé termine jugando, siento que está un poco limitado en cuanto a las funciones de un 9 de área. Y honestamente para mí, cuando Mbappé no está, el Madrid juega mejor colectivamente. Bueno muchachos, el partido del Real Madrid ya finalizó versus el Manchester City, donde el Real Madrid termina perdiendo 1-2 frente al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu, un partido que más o menos ya sabíamos cuál iba a ser la dinámica, un Manchester City que domina la posesión con un fútbol lento, pausado, buscando siempre controlar el ritmo, y un Real Madrid que aunque no dominaba tanto el balón generaba muchísimo más peligro, al menos en el primer tiempo. Se pueden decir que los primeros 35 de Real Madrid fueron muy buenos, fue un equipo más dominante, más agresivo, con mucha más intención ofensiva. De hecho, yo diría que Real Madrid jugó un partido realmente cómodo dentro de lo que se esperaba que fuera este partido. Sí es verdad que el City dominaba la posición de la pelota, pero no generaba mayor peligro al Real Madrid, al menos en el primer tiempo. Y claro, hay que recordar que hoy el Real Madrid no contaba con Kylian Mbappé, y cuando Mbappé no está, el Real Madrid pierde muchísimo en ataque. Pero aún así apareció Gonzalo, que como primer hombre en la presión hizo un trabajo fundamental, creo que hizo un partidazo, y por eso mismo todavía no termino de entender el cambio de Xavi Alonso de sacar a Gonzalo y mandar a Güler cuando Gonzalo estaba haciendo un partidazo. Y aún así, el Real Madrid hizo un partido muy diferente de lo que venía mostrando, más allá de haber perdido. Yo empiezo a creer que esta es la verdadera solución para el Madrid, jugar con un 9 puro, un delantero de referencia. Cuando el Madrid juega con un 9, condiciona positivamente tanto a Vinicius como a Rodrigo. Y ojo, con esto no estoy diciendo que Kylian Mbappé es malo. Para mí Mbappé es uno de los mejores jugadores del planeta con mucha diferencia, pero para la posición que Real Madrid quiere que Kylian Mbappé termine jugando, siento que está un poco limitado en cuanto a las funciones de un 9 de área. Siento que está un poco limitado, y honestamente para mí, cuando Mbappé no está, el Madrid juega mejor colectivamente, y creo que hoy fue una prueba de eso. Respecto a los partidos que el Madrid venía jugando normalmente, hoy también hay que decir que los mejores del partido para el Real Madrid, en mi opinión personal, fueron Courtois, Álvaro Carreras y Rodrigo. Es verdad que Courtois termina cometiendo un error garrafal en ese primer gol, pero simplemente ese gol no es solo culpa de Courtois, sino también de Bellingham. Hay que ver la jugada más a profundidad para poder darse cuenta de eso. Pero más allá de ese error, Courtois salvó 3 ocasiones que eran claras, que eran prácticamente claves, eran goles cantados, y pues el segundo gol del Madrid llega por un error infantil de Rudiger que para mí simplemente no tiene justificación. Es un penal claro. Haaland, es cierto que Rudiger tiene a Haaland, uno de los mejores 9 de la actualidad, y el centro venía, posiblemente Haaland lo ganaría. Entonces Haaland intenta disputar la pelota, Rudiger nunca intenta disputar la pelota sino el jugador. El centro iba a ese espacio donde Haaland estaba posicionado, y le terminan pitando penal. Un penal infantil que por eso digo que no tiene justificación. De Vinicius podemos decir que no fue un partido ni tan bueno ni tan malo, pero el que realmente se robó los focos fue Rodrigo. Ese es el Rodrigo que Real Madrid realmente necesita. Creo que si había una posición que estaba en duda dentro del ataque, en esa banda derecha, era el extremo derecho, y creo que con el partidazo que hizo hoy Rodrigo es un partido de estrella, y sinceramente pienso que Alonso ahora tiene una solución clara para ese 11 titular, y definitivamente si Rodrigo sigue manteniendo ese nivel, debería ser titular sin ninguna duda en el Madrid jugando por derecha. Ahora vamos a pasar ya al tema del City. Hablando del City, pues no hay mucho que decir, pues de jugadores como Haaland estuvieron totalmente desaparecidos del partido. Es cierto que genera un penalti, cambia ese penalti por gol. Foden igual, partido desaparecido. El más desequilibrante del Manchester City, el jugador del partido para mí fue Doku, que ni Valverde y Asensio sabían cómo pararlo. Hizo un partidazo. Fue un dolor de cabeza para ambos porque no podían ni siquiera detenerlo.
Ahora, hablando del City, podremos decir que la victoria del City fue justa. Yo creo que sí, pero por detalles, porque al fin y al cabo el City supo aprovechar los errores, porque los dos goles del City vienen de dos errores puntuales del Madrid, pero aún así pienso que si el Real Madrid hubiese empatado el partido también habría sido justo. El equipo compitió, dio la cara, mostró actitud y mejoró muchísimo respecto al partido del Celta de Vigo. La diferencia es notable. Creo yo que uno de los peores partidos que yo del Madrid he visto, el partido contra el Celta de Vigo, es simplemente una vergüenza. Que si los jugadores ese día llegaron a la casa y se vieron la repetición, tienen que darle simplemente vergüenza de esa pésima actuación que tuvieron contra el Celta de Vigo. Pero hoy se vio la diferencia, se vio un Real Madrid muy diferente a ese Real Madrid contra el Celta. También quiero decir que estos últimos días se había estado hablando mucho sobre que si Alonso perdía contra el City sería despedido. Yo no sé lo que va a pasar, pues nadie sabe qué va a pasar, pero yo creo que hay formas de perder y hoy el Madrid perdió de una buena manera, por decirlo así. Esta no es una derrota que te deja con esa sensación de causa, al contrario, te deja con esa sensación de reacción, de mejora del equipo que empieza quizás a entender algo. También creo que los jugadores no le están haciendo la cama al entrenador, porque para mí la actuación de hoy del Madrid no es una actuación de un equipo que le esté haciendo la cama a un entrenador. Así que si este partido definía si Alonso se iba o se quedaba después de lo de hoy, yo creo que definitivamente a Alonso no lo van a despedir, porque el Madrid no jugó mal, compitió, tuvo identidad, tuvo intención, y si comparas este partido contra el del Celta, la mejor es notable. Entonces se podría decir que Real Madrid perdió, sí, pero al fin y al cabo creo yo que compitió en cuanto a lo que se esperaba de que fuera el partido. No lo hizo tan mal. La primera mitad del Madrid realmente siento que fue una buena mitad. El Madrid perdió por errores puntuales, pero fue una buena mitad para el Madrid. Así que muchachos, eso es todo por hoy. Si el video les gustó, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios, díganme qué les pareció la derrota del Real Madrid, si creen que están de acuerdo conmigo en cuanto a lo que digo de Mbappé, si están de acuerdo conmigo en cuanto a la comparación de este partido con el del Celta de Vigo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Gracias.